Hola, mi nombre es Mercedes Vázquez y lo que voy a contarte va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa vivir una vida auténtica. Tengo 75 años y hasta hace 3 semanas creía que conocía perfectamente mi historia. Estaba equivocada. Durante 50 años fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la abuela orgullosa. Sacrifiqué mis sueños, mis ambiciones, mi propia identidad por construir lo que creía era una familia sólida y feliz. Renuncié a una maestría en pedagogía. Dejé de pintar, que era mi gran pasión. Rechacé trabajos mejor pagados, todo porque mi esposo Joaquín me convenció de que mi lugar estaba en casa, cuidando a nuestra familia. Joaquín murió hace 8 meses y yo creía que había perdido al amor de mi vida, al hombre íntegro que había sido mi compañero durante 5 décadas. Pero hace 3 semanas, mientras organizaba sus documentos personales, encontré una carpeta que cambió absolutamente todo. Dentro de esa carpeta había fotografías de Joaquín abrazando a otra mujer y a 2 adolescentes que claramente tenían sus rasgos. Había cartas de amor dirigidas a mi querida Carmen, fechadas durante 23 años. Había recibos de transferencias bancarias mensuales que probaban que durante más de 2 décadas mi esposo había mantenido una segunda familia completa. Pero, ¿sabes qué fue lo más devastador? No fue descubrir la traición, fue darme cuenta de que durante esos mismos 23 años, mientras él construía otra vida, yo había estado muriendo lentamente, negándome a mí misma, viviendo como una sombra de lo que podría haber sido. En ese momento, a los 75 años, tuve que elegir: resignarme al dolor y vivir mis últimos años como una víctima, o usar esa traición como el impulso para finalmente vivir la vida que siempre quise, pero nunca me atreví a construir. Lo que decidí va a sorprenderte, y lo que descubrí sobre mí misma va a inspirarte a nunca conformarte con menos de lo que mereces, sin importar tu edad. Esta es mi historia de transformación. Y te prometo que al final de estos 8 capítulos, nunca volverás a ver tus limitaciones de la misma manera. Mi nombre es Mercedes Vázquez. Tengo 75 años y durante medio siglo creí conocer perfectamente mi vida. Era martes por la mañana en mi casa de Coyoacán, cuando encontré esa carpeta que destruyó todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Joaquín había muerto hace 8 meses. Y yo había estado viviendo en una mezcla de luto y nostalgia, rodeada de fotografías familiares que documentaban lo que yo consideraba había sido un matrimonio ejemplar. Éramos la pareja que todos admiraban en el barrio. Él, contador respetado. Yo, maestra querida por generaciones de niños. Estaba organizando sus documentos legales, una tarea que había postergado porque me resultaba demasiado dolorosa. Sus papeles estaban en un baúl de madera en nuestro cuarto, junto con cartas de nuestro noviazgo y recuerdos de 50 años juntos. Entre las escrituras de la casa, encontré una carpeta manila marcada CM con la letra de Joaquín. Cuando la abrí, mi mundo se desplomó. Dentro había recibos de renta de un departamento en Roma Norte a nombre de Carmen Morales. Fotografías de Joaquín abrazando a una mujer morena y 2 adolescentes con sus rasgos. Cartas de amor fechadas desde 2001. Mi querida Carmen, cada día que paso contigo confirma que encontré en ti la felicidad que creía imposible. Pero lo más devastador fueron los recibos bancarios. Durante 23 años, Joaquín había enviado dinero mensualmente a esa familia. Dinero que yo creía estábamos ahorrando para nuestro retiro. Dinero para los estudios de nuestros nietos. Me quedé en el suelo, sosteniendo evidencia de una traición de más de 2 décadas. Las lágrimas corrían mientras recordaba todos los sacrificios que había hecho por nuestro matrimonio sólido. Había rechazado una promoción como directora de escuela porque Joaquín dijo que significaría menos tiempo para la familia. Abandoné mi sueño de estudiar una maestría porque él consideraba que era gasto innecesario. Dejé de pintar, mi gran pasión, porque él pensaba que era pérdida de tiempo. Todas esas decisiones las tomé creyendo que construía algo valioso con un hombre que me amaba.
Ahora descubría que mientras yo me negaba a mí misma, él construía otra vida completa. Esa noche caminé por la casa vacía, viendo cada rincón contaminado por la mentira. La mesa donde celebramos miles de cenas familiares. La sala donde recibíamos visitas como matrimonio perfecto. El jardín donde supuestamente pasaba los fines de semana, cuando en realidad estaba con su otra familia. Al día siguiente, llamé a mi hija Esperanza, abogada de 45 años, y le mostré todo. Vi su shock transformarse en negación y luego en ira protectora. Mamá, papá ya murió. No podemos cambiar lo que pasó. Lo mejor es guardar esto y seguir adelante con tu vida. Pero en ese momento sentí algo que nunca había experimentado. Una furia clara que me daba energía. No solo enojo hacia Joaquín, sino hacia mí misma por haber vivido como sombra de lo que podría haber sido. Esperanza, le dije con voz firme. Durante 75 años he vivido la vida que otros esperaban de mí. He sido la hija obediente, la esposa perfecta, la madre abnegada. Pero nunca he sido Mercedes. Nunca he preguntado qué quiere Mercedes, qué sueña Mercedes, qué necesita Mercedes para ser feliz. Mi hija me miraba como si hubiera perdido la razón. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que Joaquín me robó 23 años con su mentira, pero no voy a permitir que me robe los años que me quedan. Voy a conocer a esa mujer. Voy a enfrentar esta verdad. Y después voy a decidir quién quiero ser por el tiempo que me reste. Esperanza trató de disuadirme, hablándome de mi edad, de lo inapropiado de confrontar a la otra familia, de mantener la dignidad y el silencio. Pero por primera vez en mi vida, no iba a dejar que nadie más decidiera por mí. Ni mi hija, ni las expectativas sociales, ni el miedo. A los 75 años, finalmente iba a conocer a Mercedes Vázquez. Y lo primero que iba a hacer era confrontar a Carmen Morales. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cocina hasta el amanecer, con las fotografías de la otra familia esparcidas sobre la mesa, tratando de entender cómo había sido tan ciega durante 23 años. Recordé todas las veces que Joaquín llegaba tarde, explicando horas extras en el trabajo. Las ocasiones en que cancelaba planes familiares por compromisos laborales urgentes. Los fines de semana que desaparecía para visitar a su hermano enfermo en Puebla. Cada mentira ahora tenía sentido. Cada ausencia inexplicada encontraba su lugar en este rompecabezas devastador. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí, sino darme cuenta de cómo había desperdiciado mi propia vida. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café con manos temblorosas, apareció mi nieta Sofía. Tiene 25 años, es arquitecta y siempre ha tenido esa capacidad especial de ver a través de las apariencias familiares. Abuela, ¿qué pasa? Te ves terrible. Durante años había protegido a mi familia de cualquier problema. Siempre fui la roca inquebrantable. Pero en ese momento no pude seguir fingiendo fortaleza. Le conté todo. Sofía escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de shock a indignación y finalmente a algo que no esperaba, determinación. Abuela, me dijo tomando mis manos, ¿sabes lo que más me duele de esto? No es que el abuelo fuera un mentiroso, es que tú has vivido toda tu vida como si fueras un personaje secundario en tu propia historia. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Desde que tengo memoria, siempre te he visto sacrificándote por otros. Cuando quise estudiar arquitectura, fuiste tú quien me apoyó económicamente, porque mis padres pensaban que era carrera de hombres. Pero cuando te pregunté por qué nunca volviste a pintar, me dijiste que había cosas más importantes. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Abuela, eres la mujer más inteligente y talentosa que conozco, pero has pasado 75 años pidiendo permiso para existir. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú lo querías? No pude responder porque no recordaba ninguna vez. ¿Sabes qué creo? Continuó Sofía. Creo que encontrar esa carpeta no fue casualidad. Fue el universo diciéndote que tienes una segunda oportunidad. No para castigarte con lo que perdiste, sino para reclamar lo que aún puedes vivir.
Sus palabras despertaron algo en mí que había estado dormido durante décadas. Esa tarde, mientras Sofía trabajaba en su laptop en mi sala, decidí hacer algo que no había hecho en más de 30 años. Saqué mis materiales de pintura del sótano. Las acuarelas estaban secas, los pinceles tiesos, los lienzos amarillentos. Pero cuando sostuve un pincel en mi mano, sentí una emoción que había olvidado que existía. Comencé a pintar sin pensarlo, dejando que mis manos recordaran movimientos que habían permanecido dormidos durante décadas. Pinté a una mujer mayor frente a un espejo roto, pero en lugar de ver fragmentos de su reflejo, veía posibilidades infinitas. Sofía se acercó y observó en silencio. Abuela, esto es hermoso. ¿Por qué dejaste de hacer esto? Porque Joaquín decía que era tiempo perdido, que una mujer casada con responsabilidades no podía darse lujos artísticos. ¿Y qué piensas ahora? Miré mi pintura, después miré a mi nieta, y por primera vez en décadas sentí claridad absoluta. Pienso que he estado muerta en vida durante 50 años, y que no voy a desperdiciar ni un día más. Esa noche llamé a Roberto, mi hijo médico de 42 años. Siempre había sido el hijo perfecto, el orgullo de la familia, pero también el más conservador. Hijo, necesito que vengas mañana. Tengo que contarte algo importante sobre tu padre. ¿Está todo bien, mamá? No, Roberto. Nada ha estado bien durante mucho tiempo, pero finalmente voy a hacer algo al respecto. Al colgar, me di cuenta de que por primera vez en mi vida no estaba pidiendo permiso o buscando aprobación. Estaba tomando decisiones por mí misma. Y la primera decisión era confrontar a Carmen Morales. La segunda era descubrir quién era Mercedes Vázquez cuando nadie más estaba decidiendo por ella. Roberto llegó al día siguiente con esa expresión controlada que siempre tenía cuando esperaba manejar una crisis familiar. Como médico, estaba acostumbrado a dar noticias difíciles y controlar situaciones emocionales. Pero cuando le mostré la carpeta de Carmen Morales, vi algo que nunca había visto en mi hijo: vulnerabilidad absoluta. Se sentó en silencio durante 20 minutos, revisando cada documento, cada fotografía, cada evidencia de la doble vida de su padre. Finalmente, levantó la vista con lágrimas en los ojos. Mamá, esto cambia todo lo que creía sobre papá, sobre nuestra familia. Para mí también, hijo. Roberto comenzó a caminar por la sala como hacía cuando estaba nervioso desde niño. ¿Qué piensas hacer con esta información? Voy a buscar a Carmen Morales. Voy a conocer a esa familia. Y después voy a decidir cómo quiero vivir mis últimos años. Mi hijo se detuvo bruscamente. ¿Estás loca? Mamá, tienes 75 años. No puedes andar por ahí confrontando a extraños, removiendo escándalos familiares. ¿Qué va a decir la gente del barrio? En ese momento recordé vívidamente una conversación que habíamos tenido cuando Roberto tenía 8 años. Había encontrado unas acuarelas mías guardadas en el closet y me preguntó por qué no pintaba más. Porque las madres no tienen tiempo para esas cosas, le había respondido automáticamente. ¿Pero no te gusta pintar, mamá? Lo que me guste no importa, Roberto. Lo importante es cuidar a la familia. Ahora, 34 años después, mi hijo adulto seguía esperando que yo siguiera sacrificando lo que quería por mantener las apariencias familiares. Roberto, le dije con firmeza que me sorprendió. Durante 75 años he vivido preocupándome por lo que piense la gente. Durante 50 años de matrimonio, nunca me pregunté qué quería yo, solo qué esperaban de mí. Tu padre murió sin que yo conociera realmente quién era. No voy a morir sin conocerme a mí misma. Pero mamá, no, Roberto, no hay peros. He tomado una decisión. Esperanza llegó esa tarde, claramente alertada por Roberto. Los dos se sentaron frente a mí como si fuera una intervención. Mamá, comenzó Esperanza con su voz de abogada. Entendemos que estés herida, pero tienes que ser práctica. Papá ya murió. Confrontar a esa mujer no va a cambiar nada del pasado. No quiero cambiar el pasado, les respondí. Quiero reclamar mi futuro.
Mis hijos intercambiaron esas miradas que compartían desde niños cuando pensaban que no los estaba viendo. ¿Qué futuro, mamá? Roberto fue directo. Tienes 75 años. Tu futuro es vivir tranquila, ver crecer a tus nietos, disfrutar tu pensión. Eso es todo lo que esperan de mí. ¿Que me siente a esperar la muerte? Esperanza suspiró con impaciencia. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que actúes con dignidad, que no hagas espectáculos públicos. ¿Dignidad? Me levanté de mi silla, sintiendo una energía que no había experimentado en años. ¿Saben qué no tiene dignidad? Haber vivido 50 años como una sombra. Haber renunciado a mis sueños para mantener la ilusión de un matrimonio perfecto mientras mi esposo construía otra vida. Mamá, estás siendo dramática, dijo Roberto. ¿Dramática? Déjenme contarles algo dramático. Fui a mi cuarto y regresé con una caja que no había abierto en décadas. Dentro estaban las cartas de aceptación a 3 universidades diferentes para estudiar mi maestría en pedagogía. ¿Ven esto? En 1985 me aceptaron en la UNAM para una maestría con beca completa. Era mi sueño desde joven. Pero su padre me convenció de que no era necesario, que podía enseñar perfectamente sin títulos adicionales, que mi lugar estaba en casa. Saqué otro documento. Y esto, una oferta de trabajo como coordinadora de educación artística en la Secretaría de Educación. Salario triple de lo que ganaba. Oportunidad de crear programas para toda la ciudad. La rechacé porque Joaquín dijo que significaría viajes y que los niños me necesitaban en casa. Mis hijos me miraban con expresiones que nunca había visto. ¿Saben cuántas oportunidades rechacé por mantener la estabilidad de esta familia? ¿Cuántos sueños enterré para ser la esposa perfecta? No sabíamos, susurró Esperanza. Claro que no sabían, porque mi trabajo durante 50 años fue hacer que todo pareciera perfecto, que nunca notaran mis sacrificios. Roberto se acercó y puso su mano en mi hombro. Mamá, lamentamos que te sintieras así. No quiero lamentos, Roberto. Quiero que entiendan que esta traición de su padre me liberó. Me mostró que durante 23 años, mientras yo me negaba todo por nuestra familia, él se daba el lujo de vivir 2 vidas completas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a conocer a Carmen Morales. Voy a enfrentar esta verdad. Y después voy a descubrir qué se siente vivir para Mercedes Vázquez. Sofía llegó temprano el sábado por la mañana con café y pan dulce de la panadería que me gusta. Se había ofrecido a acompañarme a buscar a Carmen Morales y por primera vez en años no me sentía completamente sola en una decisión importante. Abuela, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Sofía, durante 75 años he tomado decisiones basadas en el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a molestar, miedo a no ser suficiente. Esta vez voy a decidir basándome en la verdad. El departamento estaba en Roma Norte, en un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura tradicional del barrio. Mientras subíamos en el elevador, mi corazón latía tan fuerte que pensé que Sofía podría escucharlo. Tocamos la puerta del departamento 4B. Después de varios minutos, se abrió lentamente. Carmen Morales era exactamente como en las fotografías. Morena, de aproximadamente 50 años, con rasgos suaves y ojos que mostraron reconocimiento inmediato cuando me vio. «Usted es Mercedes», dijo sin sorpresa. «Sí, y supongo que usted es Carmen». Nos quedamos mirando durante varios segundos. Después, ella abrió completamente la puerta. «Pasen». Sabía que este día llegaría. Su departamento era acogedor, lleno de fotografías familiares donde aparecía Joaquín como si fuera el padre y esposo legítimo. Ver esas imágenes fue como recibir puñaladas repetidas. ¿Quieren café?, preguntó Carmen con una cortesía que me desconcertó. Gracias. Mientras preparaba el café, observé cada detalle del lugar. Había diplomas en la pared con el apellido Morales Vázquez, una fotografía de graduación donde Joaquín abrazaba orgulloso a una joven que claramente era su hija. Carmen regresó con el café y se sentó frente a nosotras. ¿Qué quiere saber? Su directividad me desarmó. Había esperado negación, drama, lágrimas.
no esta calma resignada. Quiero saber cómo comenzó todo. Carmen suspiró profundamente. Nos conocimos en 2001. Yo trabajaba como secretaria en la empresa donde él llevaba la contabilidad. Estaba divorciada, con 2 hijos pequeños. Él me dijo que su matrimonio era solo una conveniencia, que ya no había amor. ¿Le creyó? Quería creerle. Era un hombre bueno, cariñoso, responsable. Los primeros años esperé que se divorciara. Después acepté que nunca lo haría. ¿Y siguió con él durante 23 años? Mercedes, yo no sabía que usted existía de la manera que existía. Joaquín me hablaba de una esposa fría, distante, con quien solo compartía obligaciones familiares. Me describía un matrimonio muerto. Sus palabras me dolieron profundamente porque reconocí algo de verdad en ellas. Joaquín y yo habíamos perdido la intimidad años atrás. Nuestro matrimonio se había vuelto una rutina cómoda, pero sin pasión. ¿Sus hijos saben la verdad? Mis hijos crecieron creyendo que Joaquín era su padre. Él estuvo presente en cada graduación, cada cumpleaños, cada momento importante. Para ellos, ustedes eran los extraños. Esta revelación me golpeó como una bofetada. Había otra perspectiva de esta historia que yo no había considerado. ¿Dónde están ahora? Ana tiene 21 años. Estudia medicina. Luis tiene 19. Está en la universidad. Cuando Joaquín murió, perdieron a su padre. Para ellos no fue solo un amante que murió, fue su papá. Sofía, que había permanecido silenciosa, finalmente habló. ¿Cómo procesaron su muerte? Terrible. No podían ir al funeral oficial, no podían llorar públicamente. Tuvieron que hacer su duelo en secreto. Me di cuenta de algo que no había considerado. No era la única víctima en esta historia. Carmen había vivido 23 años amando a un hombre que nunca podría ser completamente suyo. Sus hijos habían perdido a su padre sin derecho a reconocimiento público. Carmen, ¿por qué aceptan hablar conmigo? ¿Por qué me abrió la puerta? Ella me miró con ojos cansados. Porque estoy harta de secretos. Porque mis hijos merecen conocer que tuvieron hermanos. Porque usted merece la verdad completa. ¿La verdad completa? Joaquín no era el hombre perfecto que usted cree que era, pero tampoco era el villano que probablemente piensa ahora. Era un hombre débil, que no tuvo valor para tomar decisiones difíciles. Carmen se levantó y trajo otra caja de documentos. Estas son todas las cartas que me escribió durante 23 años. En muchas habla de usted con cariño, con culpa por engañarla, con respeto por la madre que había sido. Entonces me amaba. A su manera sí, pero también me amaba a mí. Y esa fue su tragedia y la nuestra. En ese momento entendí algo fundamental. No había villanos en esta historia, solo personas que habían tomado decisiones imperfectas por miedo a lastimar a quienes amaban. Carmen, ¿qué quiere que hagamos ahora? Quiero que nuestros hijos se conozcan. Quiero que dejemos de vivir en secretos. Y quiero que ambas encontremos una manera de honrar la memoria de Joaquín sin seguir mintiendo. Por primera vez en 3 semanas, sentí que tal vez podría encontrar paz. Una semana después de conocer a Carmen, organizamos el encuentro más difícil de mi vida. Reunir a las 2 familias de Joaquín. Decidimos hacerlo en un parque neutral en Coyoacán, donde podríamos hablar sin la carga emocional de estar en territorio de alguna de las 2. Esperanza y Roberto llegaron claramente nerviosos. Ana y Luis, los hijos de Carmen, se veían igual de incómodos. Durante los primeros minutos, todos nos observamos como extraños que compartían un secreto doloroso. Bueno, dije finalmente, todos estamos aquí porque Joaquín decidió vivir 2 vidas en lugar de elegir una. Podemos seguir odiándonos por sus decisiones o podemos decidir qué hacer con la verdad. Ana, la hija de Carmen que estudia medicina, fue la primera en hablar. Señora Mercedes, mi mamá me contó que usted también perdió oportunidades por papá. Yo siempre creí que usted era alguien que no lo amaba. Y yo creí que tu madre era alguien que había destruido mi matrimonio, le respondí. Pero ahora entiendo que todas fuimos víctimas de su incapacidad para ser honesto. Roberto, siempre práctico, fue directo al punto. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Dinero? ¿Reconocimiento legal? Roberto, lo regañé. Son tus hermanos.
Medios hermanos, corrigió Esperanza. Luis, el hijo menor de Carmen, que había estado callado, finalmente habló. No queremos nada de ustedes, solo queríamos conocerlos. Papá siempre hablaba de Esperanza y Roberto con orgullo. Decía que eran exitosos, inteligentes. ¿Papá hablaba de nosotros? Esperanza se veía sorprendida. Todo el tiempo. Nos contaba de los logros de Roberto en medicina, de los casos importantes que ganaba Esperanza como abogada. Carmen intervino. Joaquín amaba a todos sus hijos. Su error fue pensar que tenía que elegir entre amarlos secretamente o perderlos completamente. Durante las siguientes 2 horas, intercambiamos historias sobre Joaquín. Descubrimos que había usado las mismas frases, los mismos consejos, las mismas tradiciones con ambas familias. Era como si hubiera tratado de ser el mismo padre y esposo en 2 mundos paralelos. Pero lo más revelador fue cuando Sofía preguntó, ¿y ahora qué? ¿Seguimos fingiendo que no existimos? En ese momento tomé una decisión que sorprendió a todos. No. Vamos a ser una familia real. Incómoda, complicada, pero real. ¿Qué significa eso?, preguntó Roberto. Significa que Ana y Luis son bienvenidos en mi casa cuando quieran. Significa que van a conocer a sus otros sobrinos. Significa que vamos a celebrar cumpleaños y fiestas juntos si queremos. Mamá, ¿estás segura? Esperanza parecía preocupada. Por primera vez en mi vida estoy completamente segura de algo. Carmen me miró con lágrimas en los ojos. Mercedes, ¿por qué haría eso? Porque durante 75 años he vivido según las reglas que otros establecieron para mí. Las reglas dicen que debería odiarla, que debería rechazar a sus hijos, que debería mantener mi dignidad en silencio. Me levanté y caminé hacia el centro del grupo. Pero las reglas tradicionales crearon este desastre. Joaquín siguió las reglas que decían que no podía divorciarse, que tenía que mantener las apariencias, que era mejor mentir que lastimar. Y miren dónde nos llevó. Entonces voy a crear mis propias reglas. Y mi primera regla es que a los 75 años no voy a desperdiciar tiempo en rencores que no me sirven. Ana se acercó tímidamente. ¿Podría abrazarla? Cuando abracé a la hija secreta de mi esposo, sentí algo que no esperaba. Liberación. No estaba traicionando mi matrimonio, estaba sanando las heridas que ese matrimonio había creado. Esa noche, ya en casa, llamé a mis hijos. Quiero que Ana y Luis vengan a cenar el domingo. Mamá, comenzó Roberto. No es una sugerencia, Roberto. Es una decisión. Durante 50 años ustedes tuvieron una madre que siempre pedía permiso, que siempre se disculpaba por querer cosas. Esa Mercedes murió cuando encontré esa carpeta. ¿Y quién eres ahora?, preguntó Esperanza. Soy una mujer de 75 años que va a vivir sus últimos años exactamente como quiere, rodeada de toda su familia, sin secretos, sin mentiras, sin miedo a lo que piense la gente. ¿Y nosotros tenemos que aceptar eso? No tienen que aceptar nada. Pero yo ya decidí. Pueden formar parte de esta nueva versión de nuestra familia, o pueden quedarse aferrados a una versión que nunca fue real. Por primera vez en mi vida, no estaba negociando ni pidiendo aprobación. Estaba simplemente siendo Mercedes Vázquez. 3 semanas después del encuentro familiar, algo inesperado comenzó a suceder. Empecé a pintar obsesivamente. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba café y me instalaba en el patio trasero con mis acuarelas recuperadas. Era como si 30 años de creatividad reprimida hubieran encontrado una válvula de escape. Sofía venía a visitarme regularmente y observaba mi progreso con asombro. Abuela, estos cuadros son increíbles. ¿Por qué nunca supe que tenías este talento? Porque yo misma lo había olvidado. Una mañana, mientras pintaba un autorretrato de una mujer mayor liberándose de cadenas invisibles, apareció un hombre mayor caminando despacio por la banqueta. Se detuvo frente a mi casa y observó mi pintura desde la reja. Disculpe, me gritó con voz amable. ¿Usted es artista profesional? No, le respondí acercándome. Soy una aficionada que acaba de recordar que le gusta pintar. Soy Aurelio Mendoza. Vivo 3 casas más abajo.
Mi esposa murió hace un año y desde entonces camino mucho por el barrio. Don Aurelio tenía 78 años, cabello completamente blanco y ojos que mostraban la misma mezcla de pérdida y curiosidad que yo había estado sintiendo. Podría ver más de cerca su obra. Lo invité a pasar. Durante la siguiente hora, don Aurelio observó cada una de mis pinturas recientes con genuino interés. Sus comentarios eran inteligentes, sensibles. «¿Usted también es artista?», le pregunté. Era músico. Toqué guitarra clásica durante 50 años, pero cuando murió Esperanza dejé de tocar. No encontraba sentido. ¿Por qué? Porque toda mi música era para ella. Sin ella, ¿para quién iba a tocar? Sus palabras me resonaron profundamente. «Don Aurelio, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted vivió para su esposa o con su esposa?». Me miró confundido. «Explíqueme la diferencia. Vivir para alguien significa que tu existencia depende completamente de esa persona. Vivir con alguien significa que compartes tu vida manteniendo tu propia identidad. Nunca había pensado en eso. Yo viví 50 años para Joaquín. Ahora estoy aprendiendo a vivir conmigo misma». Don Aurelio se quedó pensativo. «¿Cree que es demasiado tarde para aprender esa diferencia?». «Don Aurelio, tengo 75 años y acabo de descubrir quién soy realmente. Usted tiene 78. Si no es demasiado tarde para mí, tampoco lo es para usted». Esa tarde, don Aurelio regresó con su guitarra. Se sentó en mi patio y tocó por primera vez en un año. Su música era hermosa, melancólica, pero llena de vida. «¿Sabe qué me di cuenta?», me dijo después de tocar varias piezas. «¿Qué?». «Que mi música no era solo para Esperanza, era mía también. Ella la disfrutaba, pero yo era quien la creaba». Durante las siguientes semanas, don Aurelio y yo desarrollamos una amistad inesperada. Él venía cada tarde, yo pintaba mientras él tocaba guitarra. Hablábamos sobre nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros sueños abandonados. Una tarde, mientras yo pintaba el atardecer desde mi patio, él me preguntó: «Mercedes, ¿puedo confesarle algo?». «Por supuesto. No he sentido esta paz desde antes de que muriera mi esposa. Su compañía me recuerda que aún estoy vivo». Sus palabras me provocaron una emoción que no había sentido en décadas. Atracción genuina hacia un hombre. No la dependencia que había sentido con Joaquín, sino una conexión entre iguales. «Aurelio, ¿puedo confesarle algo yo también?». «Dígame». «Por primera vez en mi vida me siento atractiva por quien soy, no por lo que hago por otros». Esa noche, después de que se fue, Sofía llegó y notó inmediatamente mi cambio de humor. «Abuela, te ves diferente, radiante». «Me siento diferente. ¿Es por don Aurelio?». «Es por mí. Don Aurelio solo me ayuda a recordar que soy una mujer completa, no solo una madre y abuela». «¿Te gusta?». «Sí, me gusta. Y por primera vez en mi vida, no me siento culpable por sentir algo bonito». «¿Qué van a decir mis padres?». «Sofía, tus padres van a decir lo que quieran, pero yo ya no vivo para la aprobación de otros». Al día siguiente, don Aurelio me invitó a caminar por Xochimilco, a ver las trajineras y recordar cómo era la Ciudad de México cuando éramos jóvenes. Mientras caminábamos tomados del brazo, me di cuenta de algo fundamental. Estaba experimentando algo que nunca había tenido, ni siquiera con Joaquín. Una relación entre iguales, sin dependencia, sin sacrificios, sin mentiras. A los 75 años estaba aprendiendo lo que significaba amar desde la completitud, no desde la necesidad. Y se sentía como renacer. El domingo que Ana y Luis vinieron a cenar por primera vez a mi casa, sabía que sería un momento definitorio para toda la familia. Había preparado mole poblano, el mismo que hacía para las cenas dominicales durante décadas. Pero esta vez la mesa tendría 2 miembros adicionales que cambiarían para siempre nuestra dinámica familiar. Roberto llegó primero, claramente tenso. Esperanza vino con su esposo y sus 2 hijos adolescentes, que estaban curiosos por conocer a sus tíos secretos. El ambiente era tan cargado que se podía cortar con cuchillo. Cuando llegaron Ana y Luis con Carmen, presenté a todos formalmente. «Familia, quiero que conozcan a Ana.
estudiante de medicina, y a Luis, que estudia ingeniería. Son hijos de Joaquín, lo que los convierte en hermanos de Roberto y Esperanza. El silencio fue ensordecedor. Roberto fue el primero en hablar, con esa voz controlada que usaba cuando estaba muy molesto. Mamá, ¿realmente vamos a normalizar esto? ¿Vamos a sentarnos a comer como si fuéramos una familia normal cuando todo esto es resultado de una traición? Roberto, le respondí con firmeza. Llevamos 3 semanas procesando esta situación. Estos jóvenes no tienen culpa de las decisiones de su padre. Nuestro padre, corrigió Ana suavemente. Era nuestro padre también. Esperanza la miró con frialdad. Tu padre estaba casado con mi madre cuando tú naciste. Eso te convierte en Esperanza. La interrumpí con una autoridad que no había usado nunca con mis hijos. Termina esa frase, y Carmen, Ana y Luis se van inmediatamente. ¿La estás defendiendo? Roberto parecía incrédulo. Los estoy defendiendo a todos, incluyéndote a ti. ¿Cómo nos estás defendiendo normalizando el adulterio? En ese momento sentí una claridad absoluta sobre lo que tenía que decir. Siéntense todos. Tengo algo que contarles que debí haber dicho hace años. Esperé hasta que todos estuvieran sentados alrededor de la mesa. Su padre no fue el único que vivió una mentira durante nuestro matrimonio. Yo también mentí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esperanza. Mentí cada vez que fingí estar feliz cuando no lo estaba. Mentí cada vez que dije que no necesitaba nada más cuando en realidad me estaba muriendo de aburrimiento. Mentí cada vez que actué como si nuestro matrimonio fuera perfecto cuando llevaba años sintiéndome invisible. Roberto y Esperanza me miraban con expresiones de shock. Papá no engañó a una esposa feliz y satisfecha. Engañó a una mujer que había dejado de existir como individuo hace décadas. ¿Estás justificando lo que hizo? Esperanza sonaba indignada. No lo estoy justificando. Estoy explicando que una relación muerta de un lado es vulnerable del otro. Carmen, que había estado callada, finalmente habló. Mercedes, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, Carmen, porque quiero que todos entiendan algo fundamental. Me levanté y caminé alrededor de la mesa. Durante 50 años, todos ustedes me conocieron como la madre perfecta, la esposa abnegada, la mujer que nunca pedía nada para sí misma. ¿Saben por qué era así? Porque tenía tanto miedo de no ser suficiente que me convertí en nada. Mamá. Roberto trató de interrumpir. No, déjame terminar. Joaquín no buscó a Carmen porque yo fuera deficiente. La buscó porque yo había desaparecido. Me volví tan invisible que él pudo mantener otra relación durante 23 años sin que yo me diera cuenta. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz permanecía firme. Así que sí, Roberto, vamos a normalizar esto, porque la alternativa es seguir viviendo en la mentira que casi me mata. Sofía, que había llegado durante mi discurso, aplaudió desde la entrada. Eso es lo que quería escuchar, abuela. ¿Y tú qué opinas de todo esto?, le preguntó Roberto a su sobrina. Opino que finalmente conocí a mi abuela real, no a la versión editada que nos mostraba antes. Ana se acercó a mí tímidamente. Señora Mercedes, ¿podemos ser familia de verdad? Sin secretos. Esa es exactamente la idea. ¿Y si algunos no quieren?, preguntó Luis mirando a Roberto y Esperanza. Entonces será su elección, respondí. Pero yo ya elegí. Voy a vivir mis últimos años rodeada de amor real, no de perfección fingida. Roberto se levantó bruscamente. No puedo con esto. Perdón, mamá, pero no puedo sentarme a cenar como si nada hubiera pasado. Entonces no lo hagas, le dije con calma. Pero recuerda que cuando decidas que estás listo para una familia real en lugar de una familia perfecta, estaré aquí. Roberto se fue. Esperanza lo siguió después de unos minutos incómodos, pero Ana, Luis, Carmen, Sofía y mis otros nietos se quedaron. Cenamos, reímos, intercambiamos historias. Por primera vez en mi vida, tenía una familia auténtica y me sentía más completa que nunca. 6 meses después de encontrar esa carpeta que cambió mi vida, estoy sentada en mi patio pintando el amanecer, mientras don Aurelio toca guitarra suavemente.
Es sábado por la mañana, y en unas horas mi casa se llenará con mi familia extendida para celebrar mi cumpleaños 76. Pero esta no será una celebración tradicional. Ana y Luis llegarán con Carmen. Sofía vendrá con su novio nuevo. Esperanza finalmente aceptó venir después de 3 meses de resistencia. Roberto sigue procesando todo, pero mandó flores ayer con una nota. Mamá, estoy aprendiendo a conocer a la verdadera Mercedes. Dame tiempo. Mi vida cambió completamente, pero no de las maneras que esperaba cuando tomé la decisión de confrontar la verdad sobre Joaquín. Lo más sorprendente no fue descubrir su traición, fue descubrir que yo había estado traicionándome a mí misma durante décadas. ¿En qué piensas?, me pregunta Aurelio, pausando su música. En todo lo que no hice durante 75 años por miedo. ¿Te arrepientes? No puedo arrepentirme del pasado, pero puedo asegurarme de no desperdiciar el futuro. Aurelio se acerca y observa mi pintura actual. Una mujer mayor plantando flores en un jardín infinito. ¿Qué representa? Representa que nunca es demasiado tarde para crear belleza. Durante estos meses he descubierto cosas sobre mí misma que nunca imaginé. Tengo talento real para la pintura. Disfruto la compañía masculina sin necesidad de dependencia. Puedo tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Soy más fuerte de lo que creí durante 75 años. Pero lo más importante que descubrí es que vivir auténticamente no es egoísta, es necesario. Sofía llega temprano para ayudarme a preparar la comida. Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal? Todo lo que quieras. ¿Te enamoraste de don Aurelio? Sonrío mientras pico verduras. Me enamoré de mí misma, Sofía. Aurelio solo es un compañero en ese viaje. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta vez no estoy buscando a alguien que me complete. Estoy compartiendo mi completitud con alguien que también está completo. Carmen llega con Ana y Luis, trayendo postres. Ya no hay incomodidad entre nosotras. Durante estos meses desarrollamos una amistad genuina basada en entender que ambas fuimos víctimas de las decisiones de un hombre que no tuvo valor para ser honesto. Mercedes, me dice Carmen mientras organizamos la mesa, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por enseñarme que las mujeres de nuestra generación podemos reinventarnos. Decidí inscribirme en clases de administración. Quiero abrir mi propio negocio. Ana abraza a su madre orgullosa. Y yo decidí especializarme en geriatría porque quiero trabajar con adultos mayores que aún tienen sueños por cumplir. Cuando llega Esperanza con su familia, puedo ver que algo ha cambiado en ella también. Mamá, tengo algo que contarte. Dime. Decidí tomar clases de escritura. Siempre quise escribir novelas, pero pensé que era demasiado tarde para comenzar. ¿Y qué cambió tu opinión? Tú. Verte reinventarte a los 75 me hizo darme cuenta de que yo solo tengo 45. Tengo tiempo de sobra. Don Aurelio llega con su guitarra y flores del mercado. Mis nietos lo reciben con cariño genuino porque ha demostrado ser un hombre bueno que me hace feliz sin pedirme que sea alguien diferente. Durante la cena, rodeada de mi familia real y complicada, reflexiono sobre todo lo que cambió. La verdad sobre Joaquín dolió terriblemente, pero también me liberó. Me mostró que había vivido en una prisión de mis propias creencias sobre lo que debía ser una mujer, una esposa, una madre. Ana levanta su copa para hacer un brindis. Por Mercedes, quien nos enseñó que la vida real comienza cuando decides ser auténtica, sin importar tu edad. Todos brindan, incluso Esperanza sonríe genuinamente, pero el momento más significativo llega cuando suena mi teléfono. Es Roberto. Mamá, ¿puedo ir mañana a platicar? Quiero conocer a mis hermanos. Por supuesto, hijo. ¿Y mamá? Quiero disculparme por no entender antes que necesitabas cambiar para seguir viviendo. Esa noche, después de que todos se van, me siento en mi patio con Aurelio bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le digo. ¿Qué? Joaquín trató de vivir 2 vidas para no lastimar a nadie, y terminó lastimando a todos. Yo decidí vivir una vida auténtica esperando lastimar a algunos, y terminé sanando a toda la familia. A los 76 años finalmente entiendo que la verdad duele al principio,
pero la mentira duele para siempre. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir quién quieres ser.